Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos en el día 22 de abril del 2021, en medio de una situación que se da a nivel mundial, pero confiando que la mano del Señor nos va a seguir sosteniendo como lo ha hecho hasta aquí. Así que el Señor les bendiga y desde este pequeño devocional llamado Operación Sarepta, quiero transmitirles una palabra de parte del Señor, una palabra de la Biblia, y también poder tener una pequeña oración antes de dar comienzo a la tarea de este día que el Señor nos ha permitido vivir. No sé si dije miércoles, es jueves 22 de abril, y estamos listos para empezar un nuevo día. Muy bien, hermanos, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9, un pasaje precioso que está aquí en las Escrituras y especialmente en este libro que es tan rico, tan importante como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 36 vamos a leer una preciosa historia que tiene como principal figura a este hombre llamado el apóstol Pedro. Dice el versículo 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida está cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dice entonces, versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón el curtidor. Amén. Hermanos, es maravilloso poder cada mañana entrar a la presencia de Dios, orar, buscar al Señor, que sea la guía y que nos dé la sabiduría para vivir día por día. También es importantísimo la lectura de las palabras del Señor, porque de ella tomamos el material que ponemos como una base para poder caminar en la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la palabra es como caminar a oscuras. Sin
la luz de las Escrituras es como ir tanteando en la noche más oscura sin saber bien hacia dónde estoy dirigiéndome. Así que, hermanos, en esta mañana permítanme hablarles de este pasaje tan rico en detalles y que tuvo como lugar una ciudad llamada Jope. Jope es una ciudad portuaria del Mediterráneo, es una ciudad que le pertenece a Israel. Y saben que Jope tiene ya una pequeña referencia cuando en el Antiguo Testamento un hombre llamado Jonás, profeta de Dios, cuando fue tomado por el Espíritu de Dios y vino esa palabra que vaya a predicarle a los ninivitas, dice que Jonás, el profeta Jonás, descendió a Jope y compró un boleto de barco para irse lejos de la presencia de Dios. Así que esta pequeña historia loca que tenemos en el Antiguo Testamento de un hombre queriendo escapar del dueño del mundo, del universo, fue a esta ciudad Jope, donde comprando el boleto se embarcó en un viaje que no terminó de la mejor manera para Jonás. Así que, hermanos, Jope también está cerca de otra pequeña ciudad llamada Lida. Es en Lida, ahora ya vamos a situarnos en la historia de esta mañana. En Lida estaba el apóstol Pedro predicando, estaba visitando ese lugar y en ese momento trajeron también a un paralítico que dice hacía 8 años que estaba en cama. No era el paralítico sentado en la silla de rueda, este estaba acostado todo el tiempo, por 8 años. Y allí Pedro sana a ese hombre en la ciudad de Lida. Así que, hermano, mientras hay conversiones a causa de este milagro que Pedro ha hecho en el nombre del Señor sobre la vida de este paralítico llamado Eneas, a 15 kilómetros, en la ciudad de Jope, está pasando algo. Y comienza el versículo 36 del capítulo 9 diciendo que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, lógicamente con la novedad de la sanación de Eneas, ya había llegado hasta Jope, que Pedro estaba haciendo cosas tremendas en ese lugar. Y entonces enviaron a personas, a 2 hombres, y les rogaron, no tardes en venir a nosotros. Y Pedro rápidamente se levantó y vino a Jope, regresó, dice, con ellos a Jope para encontrarse con esta escena de luto, de tristeza, de lágrimas. Permítame en este corto mensaje
decirles algunos detalles que yo encuentro en este pasaje. Dice, había una mujer llamada Tabita. Esto es en el idioma arameo, Tabita. Y traducido al griego, tiene su similitud con Dorcas. Esta mujer, nos cuenta la Biblia, que era discípula. La palabra discípulo es alumno. Son aquellos que entran a un lugar para aprender un oficio, una tarea que luego la van a seguir realizando en la vida. Ya había discípulos de las alfarerías, discípulos de pescadores, discípulos de distintos oficios, pero en este caso, hermano, nos está hablando de una discípula de la iglesia. Está hablando de alguien que está al servicio de aprender en primer lugar como alumna para capacitarse en el servicio puramente y exclusivo para Dios. Para nosotros en la familia del movimiento cristiano y misionero, nos es tan familiar hablar de discípulo o de discípula, porque es la manera y el medio por el cual la iglesia de esta familia del movimiento se desarrolló por todos lados. Pero volvamos a Dorcas, a Tabita, discípula de la iglesia en Jope. Dice ahora en una reseña para conocerla, abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. Y hermano, aquí tenemos a una persona que está cumpliendo lo que se llama una tarea, un trabajo, una misión integral. Una tarea completa, si es que pudiéramos llamarlo para que usted lo entienda mejor. Saben, hermanos, que muchos cristianos se enloquecen por estudiar la Biblia, por saber más de Apocalipsis o de el libro de Ezequiel o algún otro libro importante de las Escrituras, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Hay muchas personas cumpliendo perfectamente sus tiempos de oración, de búsqueda al Señor, pero lamentablemente solamente miran hacia arriba, hacia el cielo, y como dijo alguien con mucha sabiduría, quedan enganchados en la nube. Entonces todo es, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha revelado, la Biblia dice, hay que buscar más a Dios. Está bien, es una parte, pero se han olvidado de mirar en el sentido horizontal. Yo ya lo dije quizás en algún momento,
Hay cristianos que solamente viven esa vida vertical. A ver qué descubro de Dios. ¿Dónde está apoyado el trono? ¿Dónde están los millones y millones de ángeles? ¿Qué color de plumas tienen? ¿Qué sandalias usan? ¿O qué tipo de ropa? Pero no miran en el plano horizontal que hay todo un mundo que necesita del mensaje del Evangelio. Por eso, hermano, al hablar de Dorcas, estamos hablando de una mujer que cumplía íntegramente el Evangelio. Era discípula, buscaba a Dios, estaba estudiando la palabra, pero también dice, era abundante de buenas obras y también de las limosnas que hacía. La palabra abundante aquí significa está llena. Está llena. Está de alguna manera con toda su capacidad completa de buenas obras y de ofrendas que hacía todos los días. Entonces, hermano, aquí vemos al cristiano, a la cristiana completa. Busca a Dios, aprende más de Dios, pero también pone en obra todo lo que Dios le habla, lo pone en obra hacia aquellos que están a la altura de su vida. Así que, hermanos, aconteció, dice, que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavarla, o sea, las mujeres tomaron su cuerpo, la lavaron, la ungieron con esos perfumes aceitosos para luego envolverla en una mortaja y llevarla a la sepultura. Así que a esta mujer, una vez lavada y preparada, la pusieron en una sala. Y escuchando, dice que como Pedro era notorio lo que estaba haciendo en Lida, lo enviaron a buscar. Y allí 2 hombres corren por el camino 15 kilómetros desde Jope a Lida para encontrarse con Pedro y decirle: Pedro, no te demores, te necesitamos en Jope. Y Pedro se levanta y va con ellos. Viene a Jope. Y cuando llega, dice la Biblia, que le llevaron a la sala, donde las rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermanos, y aquí voy a detenerme por un momento para decirles que la palabra Tabita o Dorcas significa gacela. Gacela. Este tipo de cervatillo que habita en las sabanas de África o en el sudeste asiático. ¿Por qué le habrán puesto gacela de apodo? Y yo se los voy a decir en esta mañana. Le pusieron este nombre
o este mote, este apodo, simplemente porque esta mujer no paraba jamás. Una gacela es un tipo de antílope. Este bicho que vive, como he dicho, en las sabanas de África o al sudeste de Asia. Gacela. Saben, hermanos, que las gacelas corren casi a 100 kilómetros por hora. Es la velocidad que tienen los que les permiten vivir entre leones y otros animales que son sus depredadores y que les pueden atrapar. Las gacelas, he leído que es un animal que duerme de las 24 horas del día, solamente duerme 1 hora, pero lo duerme en espacio de 10 minutos, 15 minutos, y ya está despierta otra vez para correr sobre el terreno, sobre el lugar donde vive. Así que, hermano, cuando Pedro llegó, lo rodearon, la iglesia, especialmente las viudas, rodearon a Pedro y al cuerpo de esta mujer y le dijeron: mira, es imparable, no para jamás, hace cosas todo el tiempo. Por eso es que la Biblia dice, es abundante en obras. Por ahí, hermano, lamentablemente, especialmente las nuevas generaciones de creyentes, creen que ser cristiana, que ser evangélica es juntarse a tomar mate, a conversar de las cosas de Dios, por ahí también involucrarse en algunos problemas de la iglesia. Sin embargo, esta mujer hacía cosas, estaba todo el tiempo, por eso es que le pusieron el apodo de gacela, un bicho que no se queda quieto, que duerme 1 hora al día y que corre por todos lados. Así era Tabita o Dorcas. Dijeron: mira, Pedro, es imparable. Y esto nos habla, hermano, de la constancia de los hijos de Dios. La otra cosa que encuentro en Tabita o en Dorcas es que era una persona constante en lo que hacía, no se detenía ante nada. Las gacelas ya nacen casi caminando, salen del vientre de la madre y ya se ponen de pie y comienzan a caminar, porque de eso va a depender que el león rugiente no les caiga encima. Así que, hermano, las gacelas pueden correr todo el día sin cansarse. Los leones, los grandes animales que las persiguen, también corren velozmente. Pero es solo un envión. El león lo corre unos cuantos metros y ya se para. Pero la gacela corre y da brinquitos todo el tiempo. Y esa constancia hace que pueda
salvar su vida y aún avisar a las demás que hay peligros. ¿Cuánto necesitamos, hermano, de estas Dorcas, de estas Tabita dentro de nuestras iglesias? Y quiero terminar este mensaje también diciéndoles que las gacelas viven en comunidad. Esto nos habla de lo sociable que era Dorcas. Cuando llegó Pedro, la llevaron a la sala donde la estaban preparando para el entierro. Y entonces, hermano, dice que todos lloraban. Entonces dice, llegó, lo llevaron a la sala donde los rodearon todas las viudas llorando y mostrando los vestidos que Dorcas les hacía. Saben que en ese tiempo, hermano, en el tiempo del libro de los Hechos, cuando moría una persona, no importa si la persona era mala, despreciable, ruin, la familia contrataba a un grupo de mujeres llamadas las plañideras, que eran mujeres expertas en llorar, derramaban lágrimas, daban gritos y gemidos y le daban el nombre del muerto, y entonces ellas, por más que el muerto haya sido un terrible asesino o un malvado toda su vida, las plañideras gritaban y decían, qué bueno que eres, Dios te lleva a su presencia. Pero después salían y recibían el pago. Sin embargo, aquí la iglesia, las viudas a quien había ayudado, lloraban ante tan grande pérdida de esa mujer. Me gustaría que para el final de nuestras vidas no nos lloren solamente porque la muerte trae ese llanto, sino que también lloren por la tarea realizada en la obra de Dios. Y termino este mensaje diciéndoles que Pedro sacó a todos, se arrodilló y oró, y luego le habló y le dijo, Tabita, Tabita, levántate. La tomó de la mano, ella abrió los ojos y se levantó al ver a Pedro. Y luego termina, dice que la presentó a los santos, a las viudas, la presentó viva. Y esto fue tan notorio en toda Jope que muchos creyeron en el Señor. Saben, hermanos, que cuando yo estaba jugando en la calle, no sé si con 7 años, con otros niños, una mujer se nos acercó y nos invitó a la escuela dominical. Y fuimos. El evangelio era odiado en aquel tiempo, rechazado. Pero la mujer nos ofreció sándwich, chocolate y algunas masas después de la escuela dominical, y nos fuimos con ese interés de niños. Y desde el día que entré, hermanos, a la escuela dominical, nunca más volví a salir hasta el día de hoy. Conocí el evangelio, me convertí, caminé delante del Señor y hoy le estoy sirviendo. Gracias por esas Dorcas
que salen a buscar niños para llevarlos a la escuela dominical. Gracias a esas Dorcas, a esas Tabitas que cosen, que hacen, que cocinan para los comedores, para que niños desconocidos, hijos de inconversos, vengan a comer un plato de comida. Y lo primero que escuché cuando entré a la iglesia siendo un niño de la escuela dominical, escuché que había un grupo de mujeres que se llamaban las Dorcas, porque este ejemplo de mujer se reprodujo en un montón de grupos de mujeres alrededor del mundo que hacen un servicio social hacia la iglesia y hacia la sociedad. Que en este día, en tu vida, especialmente mujer, puedas resucitar esa Dorca que ha estado atada, muerta, fría, y que puedas hacer esta tarea. Nosotros hemos entregado ya en este último mes, hemos entregado toda la donación de leche que hicieron a través de los grupos de WhatsApp, de Telegram y también de este devocional. Y nos ha quedado, hermano, la satisfacción y aún hay que seguir. Como se llama Operación Sarepta, seguimos dando pan y aceite, como Elías y la viuda de Sarepta. Quizás no vamos a encontrar aplausos humanos, pero sí vamos a encontrar que en el momento que necesitamos resucitar, Dios va a tomar en cuenta nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro servicio. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Oramos y terminamos este devocional. Padre, te ruego que tu palabra halle cabida en los corazones de muchos hijos de Dios. Gracias por el ejemplo de Dorcas, de esta Gacela, de esta sierva de Dios, sierva con S y sierva con C, ágil, activa, que pudo traer tanto testimonio sobre su vida que aún buscaron al apóstol en otra ciudad para que venga y ante los ojos asombrados de la ciudad de Jope. Fue tan importante la vida de esta mujer que volvió a la vida y siguió trabajando, especialmente con las clases más necesitadas, como eran las viudas desamparadas de aquel tiempo. Señor, bendice a tus hijos en este día y dales la fuerza, la sabiduría y la gracia para vivir cada día. Sana a los enfermos, levanta a los caídos y que este día, jueves 22 de abril, sea un día de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mañana, si el Señor lo permite, 7:30, 7:35, estaremos dando comienzo a Operación Sarepta, este devocional pequeño para mirar la palabra de Dios. Y también, hermanos, mañana tendremos los grupos de WhatsApp y de Telegram, estudiando ya la última parte que se llama el tabernáculo, casa de Dios, habitación de Dios. Y con ese ya terminaremos el tema y el próximo lunes estaremos comenzando uno nuevo.
El hermano Eloy ha entregado ya, no sé si más de 60, 70 certificados de estos periodos de estudios anteriores. Así que, hermanos de Santiago del Estero, un abrazo grande para todos, que Dios les bendiga.